Hola, te saluda Jeffrey Ronquillo, instructor de la Escuela Perone para Médicos, y hoy vamos a hablar de la diferencia entre urgencia y emergencia. Vamos a saber si estos dos eventos, es decir, una urgencia y una emergencia, son distintos o son diferentes. ¿Sí? Entonces vamos a dar comienzo al tema. Bien, aquí nos dice la diferencia entre urgencia y emergencia. ¿Qué viene a ser una urgencia? Una urgencia es una situación de salud que se presenta repentinamente sin riesgo de la vida y que puede requerir situación médica dentro de un periodo de tiempo razonable. Entonces estamos viendo que una urgencia es una situación repentina, pero que no está en riesgo la vida de la persona, no se pone en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Ahora, otra característica más es que la persona tiene la posibilidad de llamar para la atención. La persona que presenta un evento de urgencia tiene la posibilidad ella misma de poder llamar para la atención. Y una emergencia es una situación de salud que se presenta repentinamente, requiere inmediato tratamiento o atención y lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de pérdida de la vida de la persona. Entonces estamos viendo que una emergencia es de forma repentina y requiere un inmediato tratamiento y atención. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Entonces, otra característica más es que la persona no tiene la posibilidad de llamar para la atención. Aquí, cuando una persona se encuentra en un evento de emergencia, esta persona no es la que llama a una atención, sino la que va a llamar es el familiar que se encuentra con esta persona que ha sufrido un evento de emergencia o las personas que han visto dicho evento, ¿sí? Pero la persona que sufre esta emergencia no es la que llama, sino una segunda persona. Listo, entonces aquí tenemos un gráfico en el cual nos dice la diferencia entre urgencia y emergencia, y este está dado por salud. Entonces nos dice que es la situación de salud que no pone en riesgo la vida y requiere atención médica dentro de un periodo de tiempo razonable. Sí, esa es una urgencia, no hay riesgo para la vida de la persona y puede recibir atención en un tiempo promedio, en un tiempo razonable. Y emergencia si se pone en riesgo la vida o la función de un órgano y requiere atención de inmediato. Bien, entonces aquí estamos viendo que ejemplos de una emergencia y ejemplos de una urgencia. Una urgencia, un sangrado excesivo, aquellos sangrados abundantes, ¿sí? Por ejemplo, amputaciones de un dedo, amputaciones de un miembro, cortes profundos y la sangre sale y no para. Ese es un ejemplo de una emergencia. Otro ejemplo de una emergencia es falta de aire, ¿sí? Una obstrucción, por ejemplo. Estás comiendo algo y te atoras, como se dice, y no puedes respirar adecuadamente, no está entrando aire. Esa es una emergencia. Pérdidas de conocimiento, los paros cardíacos, la ingesta de tóxicos, las convulsiones y los golpes fuertes en las cabezas. Si estamos dándonos cuenta, las convulsiones, los paros cardiorrespiratorios y la falta de aire, todos llegan a un solo concepto: no se está oxigenando. Primero, fundamental, el cerebro, y dos, no se está oxigenando los tejidos, ¿sí? Por eso es una emergencia. ¿Sí? Si un cerebro no se oxigena, muere de inmediato. Aquí tenemos una emergencia. Intoxicaciones, insuficiencia respiratoria son estos eventos de falta de aire. Quemaduras graves, paro cardíaco. Ejemplos de urgencia: dolor abdominal moderado, vómitos con sangre, heridas cortantes, mareos leves, alergias de la piel y quemaduras. ¿Qué quemaduras? Las quemaduras leves, ¿sí? Esas quemaduras de primer grado, las superficiales. Por ejemplo, urgencia, un resfrío, traumas leves. No, traumas son unos golpes leves, diarreas y alergias
leves, ¿sí? Entonces aquí tenemos ejemplos de urgencias y ejemplos de emergencias. Bien, y consulta es el cual tenemos un paciente estable, ¿no? Que puede ir a hacer una consulta respecto a su situación médica al médico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, nos dice la tos que tiene hace 3 días. ¿Sí? Esa es una consulta. Bien, entonces hasta aquí ya hemos visto la diferencia que hay entre una urgencia y una emergencia. Hemos visto también ejemplos de una urgencia y una emergencia. Bien, pero ahora tenemos que saber algo muy importante. Cuando nosotros llevamos a un familiar a un centro hospitalario y sabemos ahora que se encuentra en un evento de emergencia, hay una ley que respalda ese evento, ¿sí? En el cual es la ley número 2764 y la ley número 29414 y su reglamento en sí. ¿Qué nos dice? Marco normativo que establece la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de una emergencia y un parto. Estas dos leyes nos hablan y su reglamento nos habla de que una persona que se encuentra en un evento de emergencia tiene que ser atendido por cualquier centro de salud, por cualquier establecimiento de salud, ya sea estatal o ya sea privado, en el cual tiene que ser atendido de inmediato, ¿sí? No le tienen por qué pedir ningún tipo de documento ni ningún tipo de desembolso de dinero antes de para que sea atendido, ¿sí? Esto se verá después de la atención, ¿sí? Porque es una emergencia y recordemos que está en riesgo la vida de nuestro familiar. Listo, entonces nos dice que el establecimiento de salud se encuentra obligado a prestar la atención del servicio de emergencia en tanto subsista el estado grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno. Por ejemplo, antes de que te atiendan, te están pidiendo el DNI, ¿sí? Nosotros tenemos un familiar de emergencia y requiere la atención de inmediato. Ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago, ¿sí? Lo que les estaba comentando. Cuando nuestro familiar se encuentra en un evento de emergencia, todo centro hospitalario, ya sea estatal o privado, es decir, el 2 de mayo, el Revaliati, Almenara, el Cayetano, esos son hospitales estatales, y hospitales privados son las clínicas, ¿sí? Las clínicas privadas. Todas estas dos instituciones, si nosotros lo llevamos a nuestro familiar y se encuentra un evento de emergencia, tienen que ser atendidos y no le tienen por qué pedir ningún tipo de documento, ya sea el DNI o que le digan que primero tiene que pagar primero para ser atendido. No, eso están cometiendo están cometiendo falta a la ley que ya está establecida y ustedes ya lo saben. Listo. Otro, la atención médica en los establecimientos de salud en el momento del parto. También las mujeres que se encuentran en parto a término y tienen o un problema en el parto y están en peligro tanto ella como la del niño que se encuentra en su interior, tienen que ser atendidos de inmediato, igualmente sin ningún tipo de documento y sin ningún tipo de desembolso de dinero. Entonces nos dice, toda mujer que se encuentre en el momento del parto tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud la atención médica necesaria, estando los establecimientos de salud sin excepción obligados a prestar esta atención mediante subsista el momento de riesgo para su vida o la del niño. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Después de la atención de la emergencia o el parto, el reembolso de los gastos será efectuado de acuerdo a la evaluación del caso que realice el servicio social respectivo, en la forma que señala el reglamento. Las personas indigentes debidamente calificadas se están exoneradas de todo pago. Entonces estamos viendo, tanto en un evento de emergencia y un evento de parto, tienen que ser atendidos de inmediato, ¿sí? Y las personas indigentes
tienen que ser atendidos sin ningún tipo de pago. Ellas están exoneradas a ningún tipo de pago. Entonces, recordemos esta ley, hagámoslos saber y que no nos condicionen a que si yo tengo un familiar que está en un evento de emergencia, ya sea un sangrado, una obstrucción, un paro, una dificultad severa de respiración, de no poder respirar, tienen que ser atendidos de inmediato, ¿sí? Después de ello se verá el tipo de documento, después se verá el reembolso de dinero, ya sea estatal o privado. ¿Sí? Entonces hay que recordar, según la ley de emergencia número 2764, que los establecimientos de salud sin excepción están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia a quien la necesite y mientras subsiste el estado de gravedad de riesgo para su vida y la salud. ¿Sí? Mientras nuestro familiar no se encuentre estable, tienen que ser atendidos de forma inmediata. Y aquí les he dejado los números de emergencia, en el cual números de emergencia que pueden salvarte la vida, memorizarlos y apuntarlos y tenlos siempre en la mano. Siempre tenemos que tener en cuenta estos números, presente estos números. Este es el del Ministerio de Salud, en el cual Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el cual línea 100 es aquella línea de emergencia para personas que son maltratadas, mujeres maltratadas, llaman a la línea 100 y van a ser atendidos. Y tenemos los números de policía, que es el 105, el SAMU, que es el 106, bomberos, que es el 116, y e-salud, que es el 117. Entonces ahí tenemos los 4 números más importantes de emergencia. Listo. Con esto terminamos el tema de diferencia entre una urgencia y una emergencia. Espero poder encontrarlos en otra oportunidad y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.